el grupo 5. Hoy vamos a hablar sobre la fiebre tifoidea y paratifoidea. La fiebre tifoidea y paratifoidea son enfermedades bacterianas sistémicas. Se caracterizan por un comienzo insidioso con manifestaciones no específicas que consisten en fiebre prolongada, malestar general, anorexia, cefalea, bradicardia, tos seca, manchas rosadas en el tronco, diarrea o estreñimiento y dolor abdominal. Los organismos causales de la fiebre tifoidea y paratifoidea pueden ser aislados en sangre en estadios tempranos de la enfermedad y en heces y orina tras la primera semana, aunque el hemocultivo es el método de diagnóstico principal para la fiebre tifoidea. El cultivo de médula ósea proporciona el método más sensible para la confirmación bacteriológica, incluso en pacientes que ya han recibido antibióticos. Esta enfermedad tiene una distribución mundial, pero la incidencia es mayor en países en vías de desarrollo. La fiebre paratifoidea se da como casos esporádicos o en brotes limitados, siendo el serotipo paratifi y A el más frecuente. ¿Cuánto al agente que causa la fiebre tifoidea es Salmonella typhi? Los agentes causales de la fiebre paratifoidea son principalmente Salmonella paratyphi A, B o rara vez puede ser la tipo C. En cuanto al reservorio de la enfermedad, es en el hombre y raramente en los animales domésticos. El estado de portador puede seguir a la enfermedad aguda o leve o incluso la infección subclínica. El estado del portador permanente es frecuente en personas de mediana edad, sobre todo mujeres, generalmente con anomalías del tracto biliar. En cuanto al modo de transmisión, se va a producir tras la ingestión de comida o agua contaminada por heces y también de orina de pacientes y portadores. Los alimentos involucrados pueden ser verduras, frutas, leches o productos lácteos, también incluyendo los mariscos. Periodo de incubación. El periodo de incubación va a depender del tamaño del inóculo y va a oscilar entre 3 y 60 días. Para la fiebre tifoidea, normalmente de 8 a 14 días y para la fiebre paratifoidea entre 1 a 10 días. En cuanto al periodo de transmisibilidad, este se va a mantener mientras persistan los bacilos en las heces, normalmente desde la primera semana de la enfermedad hasta el final de la convalecencia. En la fiebre paratifoidea, este periodo va a ser de 1 a 2 semanas. Un 10% de los pacientes con fiebre tifoidea no tratada van a excretar los bacilos durante 3 meses después de iniciados los síntomas, y de un 2 al 5% serán portadores crónicos. La susceptibilidad es general y aumenta en personas con acloridria gástrica. Esta enfermedad puede presentar una inmunidad específica relativa. En cuanto a los signos clínicos de la fiebre tifoidea, la manifestación clínica va a ser variable, de formas moderadas y de formas severas. El signo más característico va a ser la fiebre prolongada. En cuanto a la moderada, va a ser de 38 a 39 grados centígrados o elevada de 40 a 41 grados centígrados. La fiebre puede aumentar entre la primera y segunda semana y disminuir entre la tercera y cuarta semana. La fiebre, además de eso, se va a acompañar de signos inespecíficos como trastornos digestivos, dolores abdominales, estreñimiento o diarrea, vómitos, además de cefaleas, malestar, escalofrío, astenia, anorexia, tos no productiva y esplenomegalia. Ciertos signos más específicos pueden presentar erupción cutánea macular, eritematosa en el tronco en un 5 al 30% de pacientes. También puede haber tufos, estado de estupor y prostración. Complicaciones graves principalmente van a ser digestivas, lo que puede producir una hemorragia digestiva, perforación intestinal, peritonitis. Aparecen entre un 10 y 15% de los casos. En cuanto a las mujeres embarazadas, va a ser el riesgo de complicaciones fetales, aborto, parto prematuro y muerte intrauterina. En cuanto a la fiebre paratifoidea, la fiebre paratifoidea tiene los mismos síntomas que la fiebre tifoidea, pero la enfermedad es en general más corta y menos grave. Definición del caso. El criterio clínico. Cada persona que presente fiebre prolongada o al menos 2 de las 4 manifestaciones siguientes: cefalea, bradicardia relativa, tos seca, diarrea o estreñimiento, malestar general y dolor abdominal. La fiebre paratifoidea tiene los mismos síntomas que la fiebre tifoidea, pero menos pronunciados. Los criterios de laboratorio:
Realizar el aislamiento de la Salmonella typhi o Paratyphi A, B o C en una muestra clínica. Los criterios epidemiológicos. Al menos una de las tres relaciones epidemiológicas siguientes. Exposición a una fuente común, persona que está expuesta a la misma fuente común o vehículo de infección que un caso confirmado. Transmisión de persona a persona, persona que ha tenido contacto con un caso confirmado por el laboratorio. Y exposición a alimentos o agua de beber contaminada, persona que ha consumido alimentos contaminados confirmados por laboratorio o productos tal vez contaminados, procedentes de un animal infectado o colonizado confirmado por el laboratorio. Para las medidas preventivas, la prevención se basa en el acceso al agua con garantías sanitarias, una higiene adecuada y la manipulación apropiada de los alimentos. Hay que establecer medidas basadas en la eliminación adecuada de las heces y en el tratamiento adecuado del agua para el consumo, es decir, su potabilización y cloración. Disponer de instalaciones adecuadas para el lavado de manos para los manipuladores de alimentos y encargados del cuidado de niños y pacientes. La manipulación higiénica y conservación adecuada de los alimentos. El control de las moscas mediante utilización de insecticidas, telas, mosquiteras y una recogida adecuada de los desperdicios. Se debe pasteurizar o hervir la leche o los derivados de los productos lácteos. No se debe comer crudos los pescados, mariscos en general, sin depuración previa. Es preferible hervirlos o cocinarlos al vapor durante más o menos 10 minutos. Hay que educar a la población de la importancia del lavado de las manos. Es decir, se debe hacer una educación sanitaria a la población general, pacientes convalecientes, portadores y o manipuladores de alimentos, así como las personas que tienen enfermos, niños de corta edad, sobre la necesidad de seguir las prácticas higiénicas. Se debe enfatizar en el lavado de las manos antes y después del cambio de pañal en niños y personas con incontinencia fecal, antes y después de las preparaciones de comida, entre las manipulaciones de un alimento y otro, especialmente entre los crudos y cocinados. Continuando con el tratamiento, vamos ahora a hidratar y a tratar. En este caso, en las partes no complicadas, que va a suceder aproximadamente en el 90% de los pacientes, vamos a utilizar una antibioterapia por vía oral durante 7 días en ambulatorio. Esto va a ser excepto en mujeres embarazadas o lactantes. Por ejemplo, en el caso de no resistente a ciprofloxacino, vamos a utilizar ciprofloxacino vía oral. En el caso de los niños, 15 miligramos sobre kilogramo 2 veces al día, máximo 1 gramo al día, y en los adultos 500 miligramos 2 veces al día. En el caso del que el paciente sea resistente a ciprofloxacino, vamos a utilizar acitromicina vía oral. En niños va a ser de 10 a 20 miligramos sobre kilogramo una vez al día, máximo 1 gramo al día, y en adultos 1 gramo una vez al día. En el caso de región donde la sensibilidad a estos antibióticos esté documentada por un antibiograma reciente, vamos a utilizar una clorafenicol vía oral. En el caso de los niños mayores a 1 año y menores a 13, vamos a dar una dosis de 25 miligramos sobre kilogramo 3 veces al día. Y en el caso de los niños mayores o igual de 13 años y adultos, vamos a dar una dosis de 1 gramo o 3 veces al día. También podemos utilizar amoxicilina vía oral. En el caso de los niños, 30 miligramos sobre kilogramo 3 veces al día. Y en el caso de los adultos, 1 gramo 3 veces al día. También cotrimoxazol vía oral. En el caso de los niños, 20 miligramos. Vamos a utilizarlos 2 veces al día. Y en el caso de los adultos, 80 miligramos, que van a ser 2 veces al día. En los casos severos y en mujeres embarazadas hospitalizadas, vamos a iniciar antibioterapia por vía parenteral y tomar el relevo por vía oral en cuanto sea posible para completar 14 días e incluso 21 días de tratamiento. Aquí vamos a vigilar estrechamente a los pacientes para poder detectar rápidamente una complicación. Aquí en los casos severos, en el caso de los pacientes que no resistan a una ciprofloxacino, vamos a utilizar
una ceftriaxona, como es en el caso de los niños, con una dosis de 50 a 100 miligramos sobre kilogramo una vez al día, y en el caso de los adultos 2 gramos una a 2 veces al día. En el caso de los pacientes donde la región presente sensibilidad a estos antibióticos y que estén documentadas, vamos a utilizar una clorafenicol intravenosa. En el caso de los niños mayor a 1 año y menor a 13, vamos a dar una dosis de 25 miligramos sobre kilogramo cada 8 horas, y en el caso de los niños mayor a 13 años y en adultos 1 gramo cada 8 horas. Y también el uso de ampicilina vía intravenosa, en la cual vamos a dar una dosis en niños de 50 miligramos sobre kilogramo cada 6 horas o 8 horas, máximo 3 gramos al día, y en el caso de los adultos 1 gramo cada 6 horas o 8 horas. La vacunación no está recomendada en áreas no endémicas, excepto en contactos de riesgo y personal de laboratorio que esté sujeto al manejo de infecciones entéricas. La OMS recomienda la vacunación de los viajeros internacionales hacia las zonas endémicas y de los niños en edad escolar que habitan en ellas. Actualmente, España tiene 2 tipos de vacunas antitíficas: una vacuna inactivada y una vacuna atenuada. La inactivada, que es de un antígeno B de Salmonella typhi, y la atenuada, que contiene bacterias vivas, que son la S. typhi, la TY21A. Las vacunas inactivas se administran por vía intramuscular, y la primovacunación se realiza con una dosis de 0,5 mililitros en adultos y en niños mayores de 2 años, con un mínimo de 2 semanas antes del riesgo de exposición. No se ha especificado el uso en menores de 2 años, embarazadas ni madres lactantes. La vacuna atenuada se administra por forma oral. La vacuna completa consta de 3 cápsulas que se ingieren con intervalos de 2 días. El efecto protector comienza 10 días después de la administración de este y persiste por lo menos durante 1 año. Asimismo, no se ha recomendado en niños menores de 3 meses, en mujeres embarazadas ni en madres lactantes. Ninguna de estas vacunas protege frente a la enfermedad de Salmonella paratyphi tipo A, B o C, ni frente a salmonelosis no tifoide.